La mecánica cuántica ha transformado nuestra visión de la realidad de manera tan radical que apenas comenzamos a comprender las implicaciones profundas de esta revolución conceptual. Es difícil dimensionar cuán fundamentalmente ha perturbado nuestra comprensión del mundo, no solo en el ámbito de la física, sino en la manera misma en que concebimos la existencia, la conciencia y la naturaleza de lo real. La física cuántica desafía nuestras nociones más básicas sobre la realidad por tres razones fundamentales que parecen contradecir todo lo que experimentamos en nuestra vida cotidiana. Estas razones no son meras curiosidades académicas, sino ventanas hacia un universo que opera bajo principios tan extraños que rozan los límites de lo comprensible para la mente humana. Lo más fascinante es que estas mismas extrañezas cuánticas podrían estar ocurriendo dentro de nuestros propios cerebros, en los microtúbulos de las neuronas, donde algunos científicos especulan que los efectos cuánticos podrían ser la clave para entender la conciencia misma. Esta conexión entre lo infinitamente pequeño y lo profundamente personal abre un abismo de posibilidades que apenas comenzamos a explorar. Superposiciones, la danza de las posibilidades infinitas. La primera razón por la cual la mecánica cuántica desafía nuestra comprensión es que afirma que las partículas pequeñas pueden hacer cosas que nunca vemos que los objetos hagan en la vida cotidiana. En el reino cuántico, las reglas del juego cambian completamente, como si entráramos en una dimensión donde la lógica convencional se disuelve. En la mecánica cuántica, todo se describe mediante una función de onda, una entidad matemática misteriosa que debe resolver la ecuación de Schrödinger. Esta ecuación, formulada en 1925, es como un mapa hacia territorios desconocidos de la realidad, donde las certezas se desvanecen y emergen paisajes de probabilidades. La ecuación de Schrödinger posee una propiedad matemática fascinante. Es lineal. Esto significa que cualquier suma de soluciones también es una solución válida. En términos prácticos, si una partícula puede tomar un camino y también puede tomar otro camino diferente, entonces puede tomar ambos caminos simultáneamente. Esta capacidad sobrenatural se llama superposición. Imagina por un momento que pudieras caminar por dos senderos diferentes del bosque al mismo tiempo, existiendo en ambos lugares hasta que alguien te observe caminando. Esta es la realidad cotidiana para las partículas subatómicas, una realidad que desafía toda intuición desarrollada a través de millones de años de evolución. La superposición no es solo una curiosidad matemática, es un fenómeno que puede observarse experimentalmente. En el famoso experimento de la doble rendija, un fotón individual pasa literalmente por ambas rendijas simultáneamente, creando un patrón de interferencia consigo mismo. Es como si la partícula fuera un fantasma capaz de estar en múltiples lugares a la vez, pero la extrañeza no termina ahí. Las partículas en el mundo cuántico no se comportan como esperamos que se comporten los objetos familiares. Una partícula colocada en una caja, por ejemplo, no se queda obedientemente contenida dentro de las paredes. En lugar de eso, su función de onda se expande, filtrándose a través de barreras que deberían ser impenetrables según la física clásica. Este fenómeno se conoce como tunelamiento cuántico, y sin él, las estrellas no podrían brillar ni nuestros dispositivos electrónicos funcionarían. En cierto sentido, estamos rodeados de magia cuántica todos los días, pero nuestros sentidos están evolutivamente sintonizados para percibir solo el mundo macroscópico y predecible. Cuando intentamos medir una partícula en superposición, algo extraordinario sucede. De repente se colapsa y se materializa en un detector específico.
Es como si el acto mismo de observar forzara a la realidad a tomar una decisión, eligiendo una posibilidad entre todas las que coexistían en el reino de lo potencial. Las partículas que interactúan entre sí no se mueven como canicas independientes, sino que forman patrones complejos y entrelazados. Estas correlaciones cuánticas pueden persistir incluso cuando las partículas están separadas por vastas distancias, un fenómeno que Einstein desdeñosamente llamó acción fantasmagórica a distancia, pero que ahora sabemos que es real. Resulta perturbador pensar que si los efectos cuánticos operan en el cerebro, nuestros pensamientos podrían existir en superposiciones antes de colapsar en decisiones conscientes. Algunos neurocientíficos especulan que la conciencia podría ser el resultado de procesos cuánticos en las estructuras microscópicas del cerebro, donde las neuronas procesarían información usando superposiciones hasta el momento de la toma de decisiones. Esta perspectiva sugiere que nuestra experiencia subjetiva de elegir podría ser el equivalente macroscópico del colapso de la función de onda. Antes de decidir, nuestros cerebros podrían estar explorando múltiples posibilidades simultáneamente en un espacio cuántico de potencialidades, hasta que la conciencia observa y selecciona una opción específica. La ausencia de propiedades definidas. El mundo fantasmal. La segunda capa de extrañeza en la física cuántica es aún más desconcertante, la ausencia total de propiedades definidas en el mundo microscópico. Normalmente, damos por sentado que los objetos tienen propiedades específicas, independientemente de si alguien las observa o mide. Un árbol en el bosque tiene una altura definida, una piedra tiene una masa determinada, incluso si nadie está presente para medirlas. Pero en la física cuántica, esta suposición fundamental se desmorona completamente. Las partículas no poseen propiedades definidas hasta el momento de la medición. Es como si el universo estuviera poblado de fantasmas que solo se materializan cuando alguien los mira directamente. El ejemplo clásico que ilustra esta extrañeza es una partícula que existe simultáneamente en múltiples ubicaciones, hasta que observas y mides su posición. Solo en el momento de la medición, la partícula decide dónde está realmente. Antes de ese momento crucial, no está en ningún lugar específico. Está en todos los lugares posibles a la vez. Esta revelación es tan perturbadora que muchos físicos, incluyendo a los pioneros como Niels Bohr, adoptaron una posición pragmática. Simplemente declararon que no tiene sentido preguntar dónde estaba realmente la partícula antes de medirla. Es como si hubieran decidido que algunas preguntas sobre la realidad están fundamentalmente prohibidas. Pero esta respuesta, aunque práctica, no satisface nuestra curiosidad natural sobre la naturaleza de lo real. Si las partículas no tienen propiedades definidas antes de la medición, ¿qué significa esto para nuestra comprensión del mundo? Estamos creando la realidad con nuestras observaciones. La situación se vuelve aún más misteriosa cuando consideramos que nuestros cerebros están compuestos de estas mismas partículas fantasmales. Si los electrones en nuestras neuronas no tienen propiedades definidas hasta que son observados por otros procesos neuronales, ¿cómo puede surgir algo tan definido como un pensamiento consciente de este sustrato indefinido? Algunos neurocientíficos proponen que la conciencia misma podría ser el mecanismo por el cual el cerebro colapsa las superposiciones cuánticas en pensamientos coherentes. En esta visión, nuestros procesos mentales serían literalmente el proceso de crear realidad a partir del potencial cuántico. La neurociencia ha descubierto que el cerebro opera de maneras que parecen ecos macroscópicos de fenómenos cuánticos. Por ejemplo,
Las neuronas pueden mantener múltiples estados de activación potencial hasta que un estímulo específico las hace decidir si disparar o no. Es como si cada neurona fuera una pequeña función de onda que colapsa en decisiones binarias. Más intrigante aún es el descubrimiento de que el cerebro puede procesar información de maneras que parecen no locales, similar al entrelazamiento cuántico. Los estudios de neuroimagen muestran que regiones cerebrales aparentemente desconectadas pueden sincronizarse instantáneamente, sugiriendo formas de comunicación que trascienden las limitaciones de la velocidad de los impulsos nerviosos. Esta falta de propiedades definidas en el nivel cuántico podría explicar por qué nuestros recuerdos son tan fluidos y reconstructivos. Si los microtúbulos en nuestras neuronas operan cuánticamente, nuestros recuerdos podrían no ser almacenamientos fijos de información, sino superposiciones de posibles recuerdos que se colapsan en versiones específicas cada vez que los recordamos. La implicación es abrumadora. Podríamos estar recreando nuestro pasado cada vez que lo recordamos, del mismo modo que una partícula cuántica decide sus propiedades solo cuando es observada. Nuestros cerebros serían máquinas de crear realidad, no solo registradores pasivos de experiencias. El gato de Schrödinger, la amplificación de lo imposible. El famoso experimento mental del gato de Schrödinger, concebido en 1935, fue diseñado para ilustrar cuán absurdas pueden volverse las implicaciones de la mecánica cuántica cuando se amplifican a escala macroscópica. Este experimento no era una celebración de la física cuántica, sino una crítica mordaz que pretendía demostrar que algo debía estar terriblemente mal con nuestra interpretación de la realidad cuántica. En este ejemplo mental, un átomo radiactivo que puede decaer o no decaer está conectado a un mecanismo diabólico. Si el átomo decae, libera un gas tóxico. Si no decae, el gas permanece contenido. El destino de un gato encerrado en la caja depende completamente del comportamiento de este átomo individual. La partícula, atrapada entre dos estados, mantiene al gato suspendido entre la vida y la muerte. Si aplicamos fielmente las matemáticas de la física cuántica antes de abrir la caja y realizar una medición, el gato existe en una superposición. Está vivo y muerto simultáneamente. Esta conclusión es tan perturbadora que desafía toda experiencia humana y sentido común, pero es una consecuencia lógica, inevitable, de los principios cuánticos. Los físicos han intentado resolver esta paradoja argumentando que el gato está siendo medido constantemente por moléculas de aire, fotones y otras partículas en su entorno. Este proceso, llamado decoherencia, supuestamente explicaría por qué no vemos superposiciones macroscópicas en la vida cotidiana. Sin embargo, la decoherencia no resuelve realmente el problema fundamental. No convierte las superposiciones en estados definidos, sino que las transforma en distribuciones de probabilidad. El gato seguiría existiendo como una mezcla estadística de estados vivo-muerto, solo que ahora de una manera que es prácticamente inobservable. La paradoja del gato cobra una dimensión completamente nueva cuando la consideramos en el contexto de la neurociencia. Nuestros cerebros, después de todo, son sistemas macroscópicos compuestos de componentes microscópicos que obedecen las leyes cuánticas. ¿Podría nuestra conciencia existir en una especie de superposición antes de cada momento de percepción consciente? Algunos teóricos especulan que cada momento de conciencia es como abrir la caja de Schrödinger, un proceso de colapso donde múltiples estados potenciales de experiencia se resuelven en una experiencia específica y definida. Antes de este colapso, podríamos existir en todos los estados mentales posibles simultáneamente. Esta perspectiva sugiere que la experiencia consciente no es un flujo continuo,
sino una serie de instantáneas discretas, cada una el resultado del colapso cuántico de posibilidades mentales. Entre estos momentos de colapso, podríamos estar en una superposición de todos los pensamientos y sentimientos posibles. El experimento mental de Schrödinger también nos invita a considerar qué constituye exactamente una medición o observación. Si un detector automático registra el decaimiento del átomo, pero nadie lee el resultado, ¿ha ocurrido realmente una medición? ¿Requiere la conciencia para colapsar la función de onda? Esta pregunta se vuelve particularmente relevante en la neurociencia. Cuando una neurona decide disparar, ¿qué constituye la observación que colapsa su estado cuántico? ¿Es suficiente la interacción con otras neuronas o se requiere algún nivel de conciencia para completar el proceso? Algunos investigadores proponen que la conciencia misma es el mecanismo universal de colapso de la función de onda. En esta visión radical, la conciencia no es solo un epifenómeno del cerebro, sino una fuerza fundamental del universo, responsable de convertir el potencial cuántico en realidad observada. El gato de Schrödinger nos enseña que el límite entre el mundo cuántico microscópico y nuestro mundo macroscópico familiar podría ser mucho más difuso de lo que pensamos. Si efectos cuánticos pueden ser amplificados a escalas macroscópicas, entonces quizás vivimos en un mundo más extraño y mágico de lo que nuestros sentidos nos revelan. La realidad no existe. La muerte de la objetividad. Un problema aún más profundo y perturbador emerge de los análisis más recientes de la mecánica cuántica. La posibilidad de que no exista una realidad objetiva única en la que todos podamos estar de acuerdo. Esta no es una cuestión filosófica abstracta, sino un problema concreto demostrado matemáticamente por físicos contemporáneos. La prueba revolucionaria de Frauchiger y Renner, publicada en 2018, mostró algo verdaderamente extraordinario. Si tomas a dos observadores principales y dos amigos trabajando en laboratorios separados, realizando mediciones cuánticas específicas, habrá situaciones en las que será lógicamente imposible que los cuatro se pongan de acuerdo sobre lo que realmente midieron. Este resultado no es simplemente una curiosidad teórica, demuestra que diferentes observadores pueden tener experiencias completamente contradictorias de la misma realidad física, y todas pueden ser igualmente válidas desde sus perspectivas respectivas. Es como si cada observador habitara su propio universo personal, con sus propias leyes y hechos. La implicación es abrumadora. La realidad objetiva, tal como la hemos concebido durante milenios, podría no existir. En su lugar, podríamos vivir en un multiverso de realidades subjetivas, cada una creada por el acto mismo de la observación. Cada conciencia genera su propia versión del universo. Esta revelación tiene conexiones profundas con la neurociencia y nuestra comprensión de la percepción. Durante décadas, los neurocientíficos han descubierto que nuestros cerebros no son registradores pasivos de la realidad externa, sino constructores activos de experiencia subjetiva. Cada cerebro humano reconstruye el mundo basándose en información limitada y sesgada, llenando vacíos con predicciones y suposiciones. No vemos la realidad directamente. Vemos la interpretación que nuestro cerebro hace de señales sensoriales parciales. En cierto sentido, cada persona ya vive en su universo personal construido neurológicamente. La conexión entre estos dos fenómenos, la ausencia de realidad objetiva en física cuántica y la construcción subjetiva de la realidad en neurociencia, podría no ser coincidencial. Si nuestros cerebros operan usando procesos cuánticos, entonces, la subjetividad inherente de la mecánica cuántica podría ser la base física de la subjetividad consciente. En esta visión,
Cada acto de percepción consciente sería un colapso cuántico, donde nuestros cerebros seleccionan una realidad específica de entre múltiples posibilidades. La realidad que experimentamos sería literalmente creada por nuestros cerebros en el momento de la experiencia consciente. Esta perspectiva redefine completamente la relación entre mente y realidad. En lugar de mentes que observan una realidad externa fija, tendríamos mentes que participan activamente en la creación continua de la realidad. Cada observador consciente sería un co-creador del universo. Los experimentos en neurociencia han mostrado que diferentes individuos pueden percibir el mismo estímulo de maneras radicalmente diferentes, dependiendo de su historia, expectativas y estado mental. Lo que una persona ve como azul, otra podría ver como verde. Lo que uno experimenta como doloroso, otro podría experimentar como placentero. Si llevamos esta idea a su conclusión lógica, junto con los hallazgos de la física cuántica, podríamos concluir que no solo nuestras percepciones son subjetivas, sino que la realidad misma es fundamentalmente subjetiva. No existe un mundo real, independiente, esperando a ser descubierto. Solo existen las realidades que creamos a través de nuestros actos de observación consciente. Esta posibilidad plantea preguntas inquietantes sobre la naturaleza de la comunicación y el consenso. Si cada persona vive en su propia realidad construida cuánticamente, ¿cómo es posible que podamos comunicarnos o ponernos de acuerdo sobre algo? ¿Qué mantiene nuestras realidades personales lo suficientemente alineadas para permitir la sociedad humana? Quizás la respuesta reside en el entrelazamiento cuántico de las conciencias. Si nuestros cerebros están cuánticamente entrelazados a través de interacciones previas, entonces nuestras realidades subjetivas podrían estar correlacionadas de maneras que trascienden la separación espacial y temporal, creando la ilusión de un mundo compartido. La realidad es incognoscible. Los límites de la percepción. La lección más profunda y perturbadora de la física cuántica sobre la naturaleza de la realidad es quizás la más simple. Hay aspectos fundamentales de la realidad que están, en principio, más allá de nuestro alcance. No se trata de limitaciones tecnológicas temporales que podrían superarse con mejores instrumentos. Se trata de límites fundamentales escritos en la estructura misma del universo. No podemos medir la función de onda completa, a pesar de que necesitamos esta función misteriosa para calcular y predecir todo lo que sucede en el mundo cuántico. La función de onda contiene valores complejos, números que incluyen la unidad imaginaria. Pero nuestros instrumentos solo pueden medir conjuntos de números reales para describirla. Esta limitación no es un defecto en nuestros métodos, es una característica intrínseca de la realidad. Podemos acceder aproximadamente a la mitad de la información total que describe un sistema cuántico. La otra mitad permanece oculta para siempre, como si el universo guardara secretos que nunca podrá compartir. En términos prácticos, esto significa que una parte de la realidad está en un sentido fundamental, oculta para nosotros. No importa cuán sofisticadas se vuelvan nuestras tecnologías o cuán elegantes nuestras teorías, siempre habrá aspectos de la realidad que permanecerán velados en el misterio. Esta situación tiene paralelos fascinantes en la neurociencia. Los neurocientíficos han descubierto que gran parte del procesamiento neural ocurre por debajo del umbral de la conciencia. Los procesos inconscientes en nuestros cerebros superan vastamente en complejidad y velocidad a cualquier cosa de la que somos conscientes. De hecho, algunos estudios sugieren que nuestros cerebros deciden nuestras acciones varios segundos antes de que seamos conscientes de haber tomado la decisión.
Esto implica que vastas regiones de nuestra propia mente permanecen fundamentalmente inaccesibles para nuestra experiencia consciente. Si nuestros cerebros operan cuánticamente, entonces esta inaccesibilidad de los procesos mentales inconscientes podría ser una manifestación de la incognoscibilidad fundamental de la función de onda. Los aspectos ocultos de nuestras mentes podrían ser literalmente los aspectos ocultos de la realidad cuántica. Esta perspectiva sugiere que la conciencia es como un iceberg. La pequeña porción que experimentamos directamente flota sobre una masa inmensa de procesamiento cuántico inconsciente. La mayor parte de nuestra mente permanece tan oculta para nosotros como la función de onda completa permanece oculta para los físicos. La incognoscibilidad cuántica también plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del conocimiento y la comprensión. Si aspectos fundamentales de la realidad son inherentemente inaccesibles, ¿qué significa realmente entender el universo? Estamos condenados a operar siempre con información incompleta sobre la naturaleza de la existencia. Algunos filósofos y físicos han sugerido que esta limitación no es una tragedia, sino una característica necesaria de un universo que contiene observadores conscientes. Si pudiéramos acceder a toda la información sobre un sistema cuántico, podríamos predecir su comportamiento con certeza absoluta, eliminando efectivamente la libertad, la creatividad y la posibilidad de sorpresa. En este sentido, la incognoscibilidad cuántica podría ser lo que hace posible la experiencia consciente. La brecha entre lo que podemos conocer y lo que existe podría ser precisamente el espacio donde surge la conciencia, la creatividad y el libre albedrío. La neurociencia ha demostrado que nuestros cerebros llenan constantemente las brechas en la información sensorial con predicciones y construcciones creativas. No vemos píxeles, vemos objetos. No oímos frecuencias, oímos música. Nuestros cerebros crean coherencia y significado a partir de fragmentos de información incompleta. Si esta capacidad creativa de construcción de realidad está enraizada en procesos cuánticos, entonces la incognoscibilidad fundamental de la mecánica cuántica podría ser la fuente de nuestra capacidad para crear, imaginar y experimentar un mundo rico en significado y posibilidad. El entrelazamiento cuántico, conexiones más allá del espacio-tiempo. Uno de los fenómenos más misteriosos de la mecánica cuántica es el entrelazamiento, un fenómeno que Einstein despectivamente llamó acción fantasmagórica a distancia, pero que ahora sabemos que es una característica real y fundamental del universo. Cuando dos partículas se entrelazan, se convierten en un sistema único, sin importar cuán separadas estén en el espacio. El entrelazamiento significa que medir una partícula instantáneamente afecta el estado de su pareja entrelazada, incluso si están separadas por galaxias enteras. Esta conexión trasciende las limitaciones de la velocidad de la luz y desafía nuestras nociones convencionales sobre la localidad y la separación. Lo más extraordinario es que esta conexión no disminuye con la distancia. Dos partículas pueden estar entrelazadas tan fuertemente cuando están a años luz de distancia como cuando están lado a lado. Es como si compartieran una identidad común que existe fuera del espacio y el tiempo normales. En el contexto de la neurociencia, el entrelazamiento cuántico abre posibilidades fascinantes sobre la naturaleza de la conciencia y la conectividad mental. Si las neuronas o los microtúbulos en diferentes partes del cerebro pueden entrelazarse cuánticamente, esto podría explicar la unidad de la experiencia consciente. Nuestros cerebros procesan información en múltiples regiones distribuidas, pero de alguna manera creamos una experiencia consciente unificada.
cómo se combinan las actividades de miles de millones de neuronas en diferentes áreas cerebrales en una experiencia coherente y singular. El entrelazamiento cuántico podría ser la respuesta. Si las neuronas están cuánticamente entrelazadas, entonces cambios en una región del cerebro podrían instantáneamente influir en regiones distantes, creando la sincronización necesaria para la conciencia unificada. Esta sincronización no dependería de la velocidad de los impulsos nerviosos, sino de conexiones cuánticas instantáneas. Más especulativamente, el entrelazamiento podría explicar fenómenos como la intuición, la empatía e incluso experiencias místicas de conexión con otros o con el universo. Si nuestros cerebros pueden entrelazarse cuánticamente con otros cerebros o con el entorno, podrían existir formas de comunicación y percepción que trascienden los sentidos convencionales. Algunos investigadores han propuesto que el entrelazamiento cuántico podría ser responsable de la sincronicidad observada entre personas emocionalmente conectadas. Parejas que han estado juntas durante décadas a menudo reportan saber intuitivamente lo que el otro está pensando o sintiendo, incluso a distancia. El entrelazamiento también podría proporcionar una base física para fenómenos como la inteligencia colectiva observada en grupos humanos y animales. Bandadas de pájaros, cardúmenes de peces y multitudes humanas a veces se comportan como entidades coherentes, como si compartieran una mente grupal. Si los cerebros individuales pueden entrelazarse cuánticamente, entonces grupos de personas podrían formar literalmente superorganismos conscientes, donde las mentes individuales se convierten en componentes de una conciencia colectiva más amplia. Esta perspectiva podría explicar fenómenos sociales como las tendencias culturales, los movimientos de masas y la sabiduría de las multitudes. El entrelazamiento cuántico también desafía nuestras nociones sobre la individualidad y la separación personal. Si nuestros cerebros están entrelazados con otros cerebros y con el entorno, entonces los límites del yo se vuelven difusos. Podríamos ser más interconectados de lo que jamás imaginamos. Esta interconectividad cuántica podría explicar por qué las experiencias meditativas profundas a menudo involucran sensaciones de unidad con el universo. Si la meditación permite acceso consciente a niveles cuánticos de procesamiento cerebral, entonces los meditadores podrían estar percibiendo directamente el entrelazamiento fundamental que conecta toda la realidad. La decoherencia, el baile, entre lo cuántico y lo clásico. La decoherencia es el proceso mediante el cual los sistemas cuánticos pierden su comportamiento cuántico característico y comienzan a actuar de acuerdo con la física clásica familiar. Este proceso explica por qué no observamos superposiciones macroscópicas en la vida cotidiana, pero también revela algo profundo sobre la frontera entre los mundos cuántico y clásico. Cuando un sistema cuántico interactúa con su entorno, las correlaciones cuánticas delicadas se dispersan rápidamente en el entorno más amplio. Las superposiciones y el entrelazamiento se decohesan, dando lugar a comportamientos que parecen clásicos y familiares. Sin embargo, la decoherencia no destruye realmente los efectos cuánticos, simplemente los esparce de maneras que se vuelven prácticamente inobservables. La información cuántica se conserva, pero se distribuye a través de tantos grados de libertad que se vuelve inaccesible para cualquier observador práctico. En el contexto del cerebro, la decoherencia plantea preguntas fascinantes sobre cómo los procesos cuánticos microscópicos podrían dar lugar a experiencias conscientes macroscópicas. Si la conciencia depende de efectos cuánticos, debe existir algún mecanismo que proteja estos efectos de la decoherencia. Una posibilidad es que ciertos aspectos del cerebro, como los microtúbulos dentro de las neuronas,
proporcionen entornos protegidos donde los efectos cuánticos pueden persistir durante períodos más largos. Estas estructuras podrían actuar como computadoras cuánticas biológicas capaces de mantener la coherencia cuántica. Alternativamente, la conciencia podría emerger precisamente en el límite entre la coherencia cuántica y la decoherencia clásica. En esta visión, cada momento de experiencia consciente sería el resultado de un proceso de decoherencia controlada, donde las superposiciones cuánticas se colapsan en experiencias clásicas específicas. La decoherencia también podría explicar la naturaleza temporal de la conciencia. Si nuestros procesos mentales operan en escalas de tiempo donde la decoherencia es significativa, entonces nuestras experiencias conscientes podrían estructurarse naturalmente en momentos discretos separados por procesos de decoherencia. Algunos teóricos proponen que el flujo de la conciencia es en realidad una serie de instantáneas cuánticas discretas, cada una el resultado de un ciclo de coherencia-decoherencia. Entre estas instantáneas podríamos existir en estados cuánticos puros, pero solo experimentamos conciencia cuando estos estados se decohesan en experiencias clásicas definidas. La decoherencia también podría estar relacionada con fenómenos como el olvido y los cambios en los estados de conciencia. Si nuestros recuerdos se almacenan en estados cuánticos coherentes, entonces los procesos de decoherencia podrían ser responsables del desvanecimiento gradual de los recuerdos y la transformación de experiencias vividas en recuerdos vagos. Estados alterados de conciencia, como los inducidos por meditación, drogas psicodélicas o experiencias místicas, podrían involucrar cambios en los patrones normales de decoherencia cerebral. Estos estados podrían permitir acceso a niveles de procesamiento cuántico que normalmente están ocultos por la decoherencia. El principio de incertidumbre, los límites del conocimiento simultáneo. El principio de incertidumbre de Heisenberg establece que ciertas parejas de propiedades cuánticas no pueden medirse simultáneamente con precisión perfecta. Cuanto más precisamente conocemos la posición de una partícula, menos precisamente podemos conocer su momento, y viceversa. Esta no es una limitación de nuestros instrumentos, es una característica fundamental de la realidad. Esta incertidumbre cuántica podría manifestarse de maneras sorprendentes en el cerebro y la conciencia. Si nuestros procesos mentales dependen de efectos cuánticos, entonces podría haber límites fundamentales a lo que podemos saber simultáneamente sobre nuestros propios estados mentales. Por ejemplo, podríamos no ser capaces de ser completamente conscientes tanto del contenido de nuestros pensamientos como de los procesos por los cuales surgen esos pensamientos. Cuanto más nos enfocamos en qué estamos pensando, menos conscientes podríamos volvernos de cómo estamos pensando, y viceversa. Esta perspectiva podría explicar la naturaleza esquiva de la introspección. Cuando intentamos observar nuestros propios procesos mentales, el acto mismo de observación podría alterar lo que estamos observando, similar a cómo la medición cuántica altera el estado de una partícula. La autoconciencia podría ser inherentemente limitada por principios de incertidumbre cuántica que operan en el nivel neural. El principio de incertidumbre también podría explicar por qué es imposible predecir perfectamente el comportamiento humano, incluso con conocimiento completo de la historia y el estado cerebral de una persona. Si las decisiones emergen de procesos cuánticos, entonces existe una incertidumbre fundamental e irreductible en el comportamiento humano. Esta incertidumbre cuántica podría ser la base física del libre albedrío. En lugar de vivir en un universo determinista, donde todas nuestras acciones están predeterminadas por causas previas,
Podríamos habitar un universo donde la incertidumbre cuántica proporciona espacio genuino para la elección y la creatividad. La no localidad, conexiones instantáneas, más allá del espacio. La no localidad cuántica revela que el universo no está compuesto de objetos separados e independientes, sino de una red interconectada, donde los cambios pueden propagarse instantáneamente sin importar la distancia. Esta característica fundamental desafía nuestras nociones más básicas sobre el espacio, el tiempo y la causalidad. En el contexto de la conciencia, la no localidad podría explicar fenómenos como la sincronización cerebral global. Los estudios de neuroimagen muestran que durante ciertos estados de conciencia, regiones cerebrales ampliamente distribuidas se sincronizan de maneras que parecen trascender las limitaciones de la velocidad de los impulsos nerviosos. Si las neuronas pueden exhibir correlaciones no locales, esto podría explicar cómo el cerebro integra información de manera tan rápida y eficiente. En lugar de depender únicamente de conexiones sinápticas lentas, el cerebro podría usar correlaciones cuánticas instantáneas para coordinar actividad a través de vastas distancias neurales. La no localidad también podría extenderse más allá del cerebro individual. Si diferentes cerebros pueden desarrollar correlaciones cuánticas, esto podría proporcionar una base para fenómenos como la empatía, la intuición interpersonal e incluso experiencias paranormales reportadas. Múltiples universos, la realidad como infinitas bifurcaciones. La interpretación de múltiples universos de la mecánica cuántica sugiere que cada vez que ocurre un evento cuántico, la realidad se bifurca en múltiples ramas, cada una correspondiente a un resultado posible diferente. En esta visión, todos los resultados posibles ocurren realmente, pero en universos paralelos separados. Si esta interpretación es correcta, entonces cada decisión consciente podría estar creando literalmente nuevas ramas de la realidad. Cada vez que nuestro cerebro colapsa una superposición cuántica en una decisión específica, podríamos estar seleccionando qué rama del multiverso experimentar. Esta perspectiva sugiere que todas las posibilidades que consideramos, pero no elegimos, continúan desarrollándose en universos paralelos. Versiones alternativas de nosotros mismos podrían estar viviendo todas las vidas que podríamos haber vivido, tomando todas las decisiones que podríamos haber tomado. La conciencia, en esta visión, no sería solo un observador pasivo de la realidad, sino un navegador activo a través del multiverso de posibilidades. Cada momento de experiencia consciente sería un acto de selección de realidad, eligiendo qué rama del árbol infinito de posibilidades experimentar. La información cuántica, la realidad como procesamiento de datos. La mecánica cuántica sugiere que la información, no la materia o la energía, podría ser el constituyente más fundamental de la realidad. En esta visión, las partículas son realmente patrones de información cuántica y las fuerzas físicas son formas de procesamiento de información. Si el universo es fundamentalmente informacional, entonces la conciencia podría ser un tipo especial de procesamiento de información cuántica. Nuestros cerebros serían computadoras cuánticas biológicas, y nuestros pensamientos y experiencias serían algoritmos cuánticos ejecutándose en el hardware neural. Esta perspectiva podría explicar por qué la información parece ser tan central para la experiencia consciente. No solo procesamos información, de alguna manera somos información. La continuidad personal a través del tiempo podría ser la persistencia de ciertos patrones de información cuántica, incluso mientras las partículas físicas de nuestros cuerpos se reemplazan constantemente. El colapso de la función de onda. El momento de la realización. El colapso de la función de onda
es quizás el aspecto más misterioso de la mecánica cuántica. En el momento de la medición, una función de onda que describe múltiples posibilidades simultáneas se colapsa instantáneamente en un estado específico y definido. Si la conciencia está involucrada en el colapso de la función de onda, entonces cada momento de experiencia consciente sería literalmente un acto de creación de realidad. Nuestros cerebros estarían colapsando constantemente superposiciones cuánticas en experiencias específicas. Esta perspectiva redefine radicalmente la relación entre mente y materia. En lugar de cerebros materiales que de alguna manera generan conciencia inmaterial, tendríamos procesos conscientes que participan activamente en la creación de la realidad material. La mecánica cuántica y los estados alterados de conciencia. Estados alterados de conciencia, como los experimentados durante la meditación profunda, experiencias místicas o bajo la influencia de sustancias psicodélicas, podrían representar cambios en los patrones normales de procesamiento cuántico cerebral. En estados contemplativos profundos, los meditadores a menudo reportan experiencias de unidad con el universo, disolución de las fronteras del ego y percepción directa de la interconectividad fundamental de toda la realidad. Si estos estados permiten acceso consciente a niveles cuánticos de procesamiento cerebral, entonces podrían estar proporcionando ventanas hacia la naturaleza cuántica subyacente de la realidad. Las sustancias psicodélicas podrían alterar los patrones normales de decoherencia cuántica en el cerebro, permitiendo que persistan superposiciones que normalmente colapsan rápidamente. Esto podría explicar las experiencias de realidades múltiples simultáneas y la percepción de posibilidades infinitas que caracterizan los estados psicodélicos. La evolución cuántica de la conciencia. Si la conciencia depende de procesos cuánticos, entonces la evolución de la conciencia podría estar estrechamente relacionada con la evolución de sistemas biológicos capaces de mantener y manipular la coherencia cuántica. Los primeros organismos conscientes podrían haber sido aquellos que desarrollaron la capacidad de proteger los procesos cuánticos de la decoherencia ambiental. La selección natural podría haber favorecido cerebros cada vez más sofisticados en su capacidad para orquestar efectos cuánticos. La evolución humana podría representar un punto de inflexión donde los organismos desarrollaron la capacidad no solo de experimentar efectos cuánticos pasivamente, sino de participar conscientemente en procesos cuánticos. Podríamos ser las primeras criaturas en el planeta capaces de colapsar conscientemente funciones de onda. El futuro cuántico de la conciencia. Si nuestra comprensión de las conexiones entre mecánica cuántica y conciencia continúa desarrollándose, podríamos estar al borde de revoluciones tecnológicas y conceptuales extraordinarias. Computadoras cuánticas biológicas podrían permitir interfaces directas entre cerebros humanos y sistemas de información cuántica. Podríamos desarrollar tecnologías que amplifiquen nuestras capacidades cuánticas naturales, permitiendo formas de comunicación, percepción y procesamiento de información que actualmente parecen imposibles. Pero quizás más importante que cualquier aplicación tecnológica es la transformación de nuestra comprensión de nosotros mismos y de nuestro lugar en el universo. Si somos realmente seres cuánticos habitando un universo cuántico, entonces somos más misteriosos, más interconectados y más poderosos de lo que jamás imaginamos. Conclusión. Navegando el misterio cuántico. La mecánica cuántica nos ha llevado a un territorio conceptual donde las certezas familiares se disuelven y emergen posibilidades que desafían toda intuición. No somos simplemente observadores pasivos de un universo mecánico,
Somos participantes activos en un cosmos cuántico donde la conciencia, la realidad y la posibilidad se entrelazan de maneras que apenas comenzamos a comprender. Las conexiones entre mecánica cuántica y neurociencia sugieren que el misterio de la conciencia y el misterio de la realidad cuántica podrían ser aspectos del mismo enigma fundamental. Nuestros cerebros no solo evolucionaron en un universo cuántico, podrían ser expresiones sofisticadas de procesos cuánticos fundamentales. Esta perspectiva no resuelve los misterios de la conciencia y la realidad, pero los reenmarca de maneras que abren nuevas posibilidades para la exploración y la comprensión. Si somos seres cuánticos, entonces nuestras capacidades para la creatividad, la intuición, la empatía y la experiencia trascendente podrían tener bases físicas profundas que apenas estamos comenzando a descubrir. Vivimos en un momento extraordinario en la historia humana, cuando los límites entre ciencia y místico, entre mente y materia, entre lo posible y lo imposible, se están redefiniendo fundamentalmente. La mecánica cuántica no solo nos enseña sobre la naturaleza del universo, nos enseña sobre la naturaleza de nosotros mismos como observadores conscientes, capaces de participar en la creación continua de la realidad. El viaje hacia la comprensión de estas conexiones profundas apenas ha comenzado. Cada nuevo descubrimiento revela nuevas preguntas, nuevos misterios y nuevas posibilidades. Somos exploradores en los territorios más profundos de la existencia, donde la física, la neurociencia, la filosofía y la experiencia humana convergen en un punto singular de asombro y posibilidad infinita. En última instancia, la mecánica cuántica nos confronta con la realización de que el universo es mucho más extraño, más misterioso y más íntimamente conectado con nuestra propia naturaleza consciente de lo que nuestros ancestros podrían haber imaginado. Somos tanto científicos como sujetos de estudio, tanto observadores como participantes, tanto descubridores como co-creadores en el gran experimento cuántico de la existencia consciente.